La resolución de triángulos rectángulos. La resolución de los triángulos rectángulos consiste en hallar los lados y ángulos de un triángulo a partir de otros lados y ángulos conocidos. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tengo un triángulo rectángulo, aquí estaría el ángulo recto que tiene 90 grados y este ángulo que mide 30. Queremos saber la altura de esta torre. Y tenemos también desde la punta de la torre hasta este punto tenemos 100 metros. Entonces, para hallar la altura de la torre yo tengo que ver si voy a trabajar con las tres funciones trigonométricas que serían las más importantes: el seno, coseno, tangente o el teorema de Pitágoras. Y también tengo que saber que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180 grados. Entonces yo voy a buscar una de estas funciones trigonométricas para resolver la altura de esta torre. En este caso sería la tangente del ángulo A. La tangente del ángulo A sería el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Bien. Entonces colocamos la tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto viene a ser la letra H y el cateto adyacente sería los 100 metros. Voy a volcar esta ecuación. H sobre 100 es igual a tangente de 30. Voy a despejar H porque esa es mi incógnita. H va a quedar solo cuando pase este número 100 a multiplicar al otro miembro. Acá está dividiendo, pasa a multiplicar. Haciendo el producto, tangente de 30 por 100 me va a dar 57.73, que sería la altura de esta torre. Entonces, para resolver un triángulo rectángulo necesito las tres funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, el teorema de Pitágoras, o también las que en todo triángulo la suma de los ángulos interiores es igual a 180. Aquí tengo un ejemplo. Tengo los datos, aquí está el ángulo recto, aquí tengo un ángulo B que tiene 30 grados y la hipotenusa en este caso vale 8. Entonces tengo datos. A vale 90, B vale 30, C es la incógnita. No tenemos el ángulo C. El lado A vale 8, no tenemos el lado B, tampoco tenemos el lado C. Entonces voy a trabajar en base a los datos conocidos para encontrar los desconocidos. Entonces la primera propuesta sería seno de este ángulo conocido. Seno de 30 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería AB sobre A. La incógnita en este caso sería la letra B. Seno de 30, cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es conocido, el ángulo del lado B, el ángulo B es igual a 30 y el único lado desconocido sería la letra B. Por lo tanto voy a volcar la ecuación. B sobre A es igual a seno de B. B es la incógnita, A pasa a multiplicar. Seno de 30 multiplicado por 8. Haciendo las operaciones en una calculadora científica tenemos que B es igual a 4. Muy bien. Ya tengo el valor de B. A vale 8, B vale 4. Entonces de los tres lados del triángulo rectángulo tengo dos de ellos. Entonces puedo aplicar el teorema de Pitágoras para saber el lado C. Que el lado C, fíjense, es uno de los catetos del triángulo rectángulo. Entonces voy a trabajar de la siguiente manera. C elevado al cuadrado es igual a A elevado al cuadrado, vale decir la hipotenusa al cuadrado, menos el otro cateto elevado al cuadrado. C elevado al cuadrado va a ser igual a la letra A, que vale 8, y a la letra B, que vale 4. 8 al cuadrado 64, 4 al cuadrado 16. Hacemos la diferencia, voy a tener raíz cuadrada de 48. Descompongo el número 48 y tengo 2 al cuadrado por 3. Entonces saco este 2 y la raíz cuadrada de 3. 2 por 2, 4, raíz cuadrada de 3. ¿Cuánto vale C?
vale 4 raíz cuadrada de 3. Ahora, lo único que me falta, ya conozco el lado B, conozco el lado C, me faltaría el ángulo C. Como tengo dos ángulos conocidos, entonces yo digo A más B más C es igual a 180, C va a ser igual a 180 menos los dos ángulos conocidos. Sumo los dos ángulos conocidos y resto de 180 y C va a tener un valor de 60 grados. Ejemplo número 2. Aquí tengo un triángulo rectángulo, la letra A, el ángulo B, el ángulo C, el lado A, el lado B, el lado C. El ángulo C es conocido, 25 grados, el lado B vale 10 y las incógnitas serían el lado A, el lado C y el ángulo B. Bien, para hallar el ángulo B, que sería una de las incógnitas, simplemente voy a sumar la suma de los tres ángulos interiores, es igual a 180, donde B va a ser igual a 180 menos los dos ángulos conocidos. Entonces aquí B será igual a 180 menos 115. 180 menos 115, el resultado va a ser 65 grados. B va a tener 65 grados. Ahora, tengo que hallar A. Y anoté con un marcador rojo la incógnita que estoy buscando. Entonces voy a buscar con el coseno de C, el coseno del ángulo conocido que sería 25 grados y el lado conocido que sería 10. Lo que tengo desconocido de esto que acabo de anotar de esta función trigonométrica solamente es el lado A. Entonces despejo el lado A. Aquí está dividiendo, pasa a multiplicar. A multiplica el coseno de C va a ser igual a B. A va a ser igual, coseno de C está multiplicando, pasa a dividir. Y luego reemplazo con sus valores. A es igual a 10 dividido entre coseno de 25. Hago la división y voy a tener A va a ser igual a 11,034. Ese es su valor de la letra A o del lado A. Ahora para hallar el lado C, voy a trabajar nuevamente con el ángulo conocido que sería 25 grados. Y voy a utilizar la tangente. La tangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces la tangente de este ángulo, cateto opuesto que sería C, sobre el cateto adyacente que sería B. Y de toda esta función trigonométrica, lo desconocido es la letra C o el lado C. Entonces voy a volcar la ecuación. Una vez que he volcado, voy a despejar. B está dividiendo, pasa a multiplicar a tangente de C. Hago la operación y voy a tener el lado C 4.66. El ejemplo número 3. Tengo el triángulo A, B y C, el ángulo conocido, un ángulo conocido acá que sería el de 90 grados, porque es un triángulo rectángulo, y tendría dos ángulos desconocidos, el ángulo A, el ángulo C, y tengo dos lados conocidos y me faltaría tener un lado de conocer. Entonces para este lado, si yo tengo dos lados desconocidos, me falta uno, aplico Pitágoras. ¿Cuál es el lado desconocido? C. C elevado al cuadrado va a ser igual a B cuadrado, que es la hipotenusa, menos el otro cateto al cuadrado. C elevado al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado menos 6 al cuadrado, tomando en cuenta los valores conocidos. Haciendo operaciones voy a tener 100 menos 36, que sería igual a raíz cuadrada de 64. Raíz cuadrada de 64 es igual a 8. Entonces tenemos el lado C, que vale 8. El lado A vale 6, el lado B 10, el lado C vale 8. La hipotenusa es 10, el mayor lado. Ahora voy a buscar los ángulos. Para buscar los ángulos he pensado en el seno de A. Seno de A sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. A sobre B. Seno de A, lo desconocido es A. Entonces el cateto
opuesto es 6 y la hipotenusa es 10. Entonces voy a pasar al otro miembro, el seno voy a pasar como inversa seno o arco seno de 6 sobre 10. Hago la operación en la calculadora, inverso seno 6 dividido entre 10 y me va a dar un 36 puntos y varios decimales. Y convierto en grados, minutos y segundos y voy a tener 36 grados, 52 minutos y 12 segundos, que sería el ángulo A. Para hallar el ángulo C, voy a utilizar el coseno. El coseno de C, que va a ser A sobre B. Coseno del ángulo C va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces yo coloco cateto adyacente sobre la hipotenusa 6 sobre 10, busco la inversa, arco coseno de 6 sobre 10 y me da 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. Ejemplo número 4. Tengo otro triángulo A, B y C. C es conocido 25 grados, el ángulo B 74 y lo demás tendríamos desconocido. Desconozco A, desconozco B y desconozco el ángulo C. Entonces yo voy a buscar el lado A por el coseno de B. El coseno de este ángulo B va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente C sobre A. Lo desconocido, aquí está con un marcador rojo. Este que está dividiendo lo paso a multiplicar y coseno que está multiplicando lo paso a dividir. Hago la división y voy a tener 90.70. El valor de la hipotenusa sería 90.7. Ahora, para hallar el lado B, que también es desconocido, voy a utilizar la tangente. Tangente del ángulo B es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería B sobre C. Lo que estoy buscando es B, lo puse con un marcador rojo sobre C. Vuelco la ecuación, B sobre C es igual a tangente de B, donde B va a ser igual a tangente de B y en la letra C que está dividiendo pasa a multiplicar. Hago las operaciones, tangente de 74 por 25 me va a dar 87.18. Y en la última incógnita sería mi ángulo C. Ya tengo A más B más C igual a 180, donde C va a ser igual a 180 menos la suma de estos dos ángulos. C entonces es igual a 180 menos 164, he sumado 74 más 90. Donde C va a ser igual, haciendo la diferencia, a 16 grados.